Continuamos con el desarrollo de nuestro curso de cálculo integral. Desarrollaremos ahora el tema 3, que se refiere al cálculo de diferenciales de funciones. Tema 3, calcular diferenciales de funciones. Se pretende el desarrollo de habilidades matemáticas para calcular diferenciales de funciones. Primero veremos algunas fórmulas para calcular diferenciales. La diferencial de una constante es igual a 0. Diferencial del múltiplo constante de una función. La diferencial de una constante multiplicada por una función es igual a la constante por la diferencial de la función. Diferencial de una función potencia. La derivada de x a la n es igual a n veces x a la n menos 1, diferencial de x, en donde se observa que lo único que hay que hacer es diferenciar x a la n como n por x a la n menos 1 y multiplicar por la diferencial de x. Para calcular la diferencial de una potencia se reduce una unidad del exponente y se multiplica por el exponente original. La diferencial de una suma de funciones. La diferencial de una suma de funciones es igual a la suma de las diferenciales de las funciones. Para diferenciar ux más vx se encuentra la diferencial de u de x y se suma la diferencial de b de x. La diferencial de u de x por v de x es igual a u de x por la diferencial de v de x más v de x por la diferencial de u de x. Diferencial de un producto de funciones. La diferencial de un producto de funciones es igual a la primera función multiplicada por la diferencial de la segunda más la segunda función multiplicada por la diferencial de la primera. Diferencial de un cociente de funciones. La fórmula nos dice que la diferencial de u entre b es igual a v diferencial de u menos u diferencial de b entre v al cuadrado. La diferencial de un cociente de funciones se obtiene mediante un cociente en el que el denominador es el cuadrado del denominador original y el numerador se obtiene multiplicando el denominador por la diferencial del numerador y restando el producto del numerador por la diferencial del denominador. Actividad: aplicar las fórmulas anteriores para calcular las diferenciales de las funciones. Es importante que el estudiante vaya resolviendo todos y cada uno de los ejercicios y cuando tenga dificultades lo consulte con su profesor o con sus compañeros. Podemos aplicar las derivadas conocidas y calcular las diferenciales de algunas funciones trascendentes. La diferencial de seno de x será la derivada del seno de x, que es coseno de x, por la diferencial de x. La diferencial del coseno de x es igual a la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, por la diferencial de x. De la misma forma, la diferencial de tangente de x es igual a menos secante cuadrada de x por diferencial de x. La diferencial de una cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x diferencial de x. La diferencial de una secante de x es igual a secante de x por tangente de x diferencial de x. La diferencial de una cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x diferencial de x. La diferencial de una exponencial e a la x es igual a la exponencial por la diferencial de la variable independiente x. La diferencial de un logaritmo se obtiene con la derivada de un logaritmo, que es 1 sobre x por la diferencial de x. Actividad: calcular las diferenciales de las siguientes funciones. Lo que hay que considerar aquí es que es importante que se recuerden las fórmulas para derivar funciones o, de otra manera, que se trate de aprender las diferenciales directamente de acuerdo con las fórmulas expresadas antes en caso de que no hayan estudiado completamente las derivadas de funciones. Actividad: completa lo que falta en la tabla de funciones, derivadas y diferenciales. En la primera columna van a aparecer las funciones, y igual a f de x, en la segunda va a aparecer la derivada, y' igual a f' de x, y en la tercera la diferencial de la función, que es dy igual a f' de x por diferencial de x.
Si conocemos que la función es f de x igual a k, la derivada de una constante es 0, entonces sería 0 y la diferencial también sería 0. Si la función es f de x igual a x, la derivada de x es 1 y la diferencial entonces será simplemente la diferencial de y es igual a la diferencial de x y así sucesivamente. En ocasiones el proceso hay que pensarlo de manera invertida, por ejemplo, donde dice diferencial de f igual a n por u a la n menos 1 por u' diferencial de x, lo que se observa es que hemos tenido una función exponencial que está reducida en una unidad y se está multiplicando por n y por la u'. Eso nos conduce de alguna manera a buscar la función original que va a ser u a la n, pero u a la n donde u es una función que depende de x, por eso tiene que aparecer la diferencial de u, que es su prima diferencial de x. Y analizando cada una de las funciones o de las derivadas o de las diferenciales que aparecen aquí, podremos encontrar cuáles son las funciones o las derivadas o las diferenciales que hacen falta. Veamos otras aplicaciones de las diferenciales. La superficie lateral de un cono circular recto. El cono circular recto observamos que tiene una altura h, un radio r y una altura inclinada igual a la raíz de r cuadrada más h cuadrada. La fórmula para calcular el área de la superficie lateral es S igual a pi r por la raíz de r cuadrada más h cuadrada. 1. Variación que sufre la superficie lateral de un cono circular recto cuando la altura sufre una variación igual a delta h igual a diferencial de h, mientras que el valor r de la longitud del radio permanece constante. Como la r permanece constante, solamente vamos a modificar lo que sucede con la h. O la h permanece como está o sufre una variación delta h. Por lo tanto, para calcular la variación de la superficie, observamos que en la primera expresión aparece exactamente igual que la forma original y lo único que se ha hecho es sustituir h por h más variación de h o h más delta h al cuadrado y se le resta el valor original para encontrar la variación de s. En el número 2 se pide encontrar la variación aproximada que sufre la superficie lateral de un cono circular recto cuando la altura sufre una variación igual a diferencial de h igual a variación de h, mientras que el valor r de la longitud del radio de la base permanece constante. La diferencial de la superficie es la derivada de la fórmula que nos permite calcular la superficie por la diferencial de h. La derivada, como es una raíz, en este caso va a ser igual a 1/2 sobre la raíz y recordemos que después tenemos que colocar la derivada de la función que se ha aplicado primero, que es r cuadrada más h cuadrada. La derivada de ahí es 2h por pi r, que aparece ya como factor, y más por la diferencial de h. Actividades. Tomando en cuenta los valores r igual a 5 centímetros, h igual a 8 centímetros, delta h igual a 0.5, calcular la variación de la superficie y la diferencial de la superficie para un cono circular recto, comparar los resultados obtenidos. Y en la actividad 2 se pide obtener las fórmulas para calcular la variación de S y la diferencial de S correspondiente a la superficie lateral de un cono circular recto cuando el radio de la base sufre una variación igual a delta R o igual a diferencial de R, mientras que el valor de la longitud de la altura permanece constante. Lo que hay que observar ahora es que la H va a permanecer siempre igual y lo que tendremos que considerar es la variación del radio en la base. Aplicar diferenciales para calcular el valor aproximado del volumen de un cascarón esférico si el radio interno mide 90 centímetros y el espesor es de 4 milímetros. La variación delta B en el volumen del casquete esférico se tiene que calcular a partir de la función que permite calcular el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi r cúbica, y al encontrar la diferencial de V, entonces observamos que la derivada es 4pi r cuadrada sobre 3. El 3, no, 4/3 de pi r cúbica es lo que tenemos que encontrar la derivada. La derivada de esto sería la derivada de r, que es 3r cuadrada. El 3 se cancela y entonces quedaría 4pi r cuadrada. Al sustituir r igual a 90 y dr igual, se obtiene que la diferencial de b, y si está la expresión,
y se pide que el lector la complete, por lo que el valor aproximado del volumen del cascarón esférico será y hay que hacer los cálculos correspondientes. Para entender un poco más la relación que hay entre la variación de una función, la diferencial de la función, se pide hacer la siguiente actividad 4, calcular la variación de b y la diferencial de b y la diferencia que hay entre la variación de b menos la diferencial de b para el problema anterior, analizar los resultados y escribir una conclusión. Primero hay que llenar la tabla en donde hay que calcular la variación de b, la diferencial de b y la diferencia para diferentes valores de la variación de r. A la hora de compararlos y analizarlos, se les pide obtener una conclusión. Diferencial del área bajo una curva. Consideremos que y igual a f de x es una función continua y que su gráfica aparece en la figura. Si b es el punto de coordenadas a f de a, es un punto fijo de la gráfica, y d igual a x f de x es un punto variable, entonces tendremos que el segmento AB es igual a f de a y el segmento CD es igual a f de x. Observemos la gráfica. Tenemos la gráfica de una función, tenemos los puntos A de coordenadas A0, C de coordenadas X0, tenemos el valor de A, el valor de X, el valor de la diferencial de X, el nuevo punto E de coordenadas X más delta X, 0. Al evaluar la función en A obtenemos el punto B, AF de A. Al evaluar la función en X tenemos el punto D de coordenadas X, F de X, y al evaluar la función en E, que es X más delta X, obtenemos el punto F, que está formado por las coordenadas X más delta X, F de X más delta X. R de X es la medida del área de la figura curvilínea ACDB. ACDB. Cuando X sufre una variación pequeña delta X, R sufre una variación delta R, representada por el rectángulo curvilíneo CEFD. CEFD. El área de CEGD, el área de CEGD es menor que la variación del área R. Y esto es menor que el área del rectángulo curvilíneo CFH. Pero el área de CEGD se calcula multiplicando CD por delta X y es menor que la variación del área R y es menor que la altura del rectángulo EF por la variación de X. Al dividir entre la variación de X nos queda CD es menor que la variación de R entre la variación de X y esto es menor que F. Cuando delta X tiende a 0, entonces CF tiende a CD y R tiende a DA, por lo que se obtiene que la diferencial de A entre la diferencial de X es igual a Y. Pero entonces la diferencial de área es igual a Y, que es la altura o la coordenada segunda por la diferencial de X. La diferencial del área limitada por una curva, el eje de las X, una ordenada fija y una ordenada variable, es igual al producto de la ordenada variable por la diferencial de la abscisa correspondiente. Esto será de gran utilidad en próximos temas. Las diferenciales de funciones compuestas. La regla de la cadena para el cálculo de diferenciales. Si y igual a f de u es una función diferenciable de u, mientras que u igual a g de x es una función diferenciable de x, entonces la función compuesta y igual a f evaluada en g x es una función diferenciable de x y la diferencial de y con respecto a x se puede calcular con alguna de las fórmulas equivalentes. Diferencial de f evaluada en g de x es igual a f' evaluada en g de x por g' evaluada en x por diferencial de x. O de otra manera, diferencial de y es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, diferencial de x. Veamos algunos ejemplos. Y igual a x cuadrada más 5 al cubo. Aquí se observa que una función g de x se ha aplicado primero para obtener x cuadrada más 5.
y después a x cuadrada más 5 se le ha aplicado otra función para elevarlo al cubo. A la hora de encontrar la diferencial, primero se encuentra la derivada de la cúbica, que es 3u cuadrada, pero 3u cuadrada se tiene que evaluar en x cuadrada más 5, por eso queda 3 por x cuadrada más 5 al cuadrado. Y después hay que derivar a x cuadrada más 5, que nos da 2x, diferencial de x. Al hacer operaciones, finalmente nos queda que la diferencial de y es igual a 6x por x cuadrada más 5 al cuadrado, diferencial de x. La siguiente función es una exponencial. Sabemos que la derivada de una exponencial es la misma exponencial. En este caso, el exponente es x cuadrada menos x cúbica, que se puede considerar como una función que se aplicó primero, y después de haber obtenido x cuadrada menos x cúbica, ahí le aplicamos la exponencial y obtenemos e a la x cuadrada menos x cúbica. Entonces tenemos una f de u igual a e a la u. La derivada de e a la u es e a la u. En este caso, u es x cuadrada menos x cúbica, por lo tanto, e a la u, ya como parte de la derivada, nos quedará e a la x cuadrada menos x cúbica. Pero después se tiene que derivar a la u con respecto a x. La derivada de la u, que es x cuadrada menos x cúbica, con respecto a x es 2x menos 3x cuadrada, que multiplica la exponencial por la diferencial de x. Y igual a seno de 8x. En este caso, primero se aplicó una función g de x que es igual a 8x, y después a 8x se le aplicó el seno de u. La derivada del seno es el coseno de u, pero en este caso la u vale 8x, por eso queda coseno de 8x, por la derivada de u, que es 8x, con respecto a x, que nos da el 8, que queda fuera. Entonces la diferencial de y es igual a 8 veces el coseno de 8x por diferencial de x. La número 4 nos dice que y es igual a x más b a la n. O sea que primero se aplicó una función para obtener a x más b, y una vez que se ha obtenido a x más b, se aplicó otra función que dice elévala a la n, potencia. Entonces es como si fuera f de u igual a u a la n, pero donde la u es igual a x más b. Entonces la derivada de una potencia es igual al exponente n por la base, que es ax más b a la n menos 1, pero después tenemos que derivar a la función u, que es ax más b, y la derivada de y es a, por eso sale un factor a. La diferencial de y es igual a n por a por a x más b a la n menos 1, diferencial de x. La diferencial de una función siempre es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable, sea esta independiente o no. Si tenemos y igual a f de u, y luego u igual a g de x, por lo tanto y es igual a f evaluada en g de x. Por lo tanto, la diferencial de y va a ser la derivada de f evaluada en u por diferencial de u. O diferencial de u es igual a u' evaluada en x por diferencial de x. Pero hay que recordar o sustituir este diferencial de u en la expresión anterior. Por lo tanto, la diferencial de y es igual a f' evaluada en u, pero después se tiene que obtener la diferencial de esta u, que sería u' evaluada en x por la diferencial de x. Por ejemplo, si y es igual a la raíz cuadrada de 3x cúbica menos x, en este caso tendremos que la u es igual a 3x cúbica menos x, y la y es la raíz de u. Entonces, para encontrar la diferencial de y, primero tenemos que encontrar la diferencial de y, que depende de u, que es la raíz de u, y sabemos que la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz de u, pero hay que considerar que la u es 3x cúbica menos x, por eso queda diferencial de u entre 2 veces la raíz, pero en vez de poner la raíz de u, se tiene que poner la raíz de 3x cúbica menos x. Por lo tanto, la diferencial de y, ahora tendremos que encontrar la diferencial de u para terminar de hacer este ejercicio. La diferencial de u es la derivada de u, que es 3 por 3, 9x cuadrada menos 1, que sería el numerador que aparece ahí. Diferencial de y igual a 9x cuadrada menos 1. Diferencial de x, que es el diferencial de u, y lo que ya teníamos, que es sobre 2 veces la raíz cuadrada de 3x cúbica menos x. La regla general de las potencias. Si y igual a u de x a la n, donde u es una función diferenciable de x y n es un número racional, entonces la diferencial de y
se puede calcular mediante diferencial de y igual a n veces la u de x elevada a la n menos 1 por la diferencial de u. Hay que recordar que esta diferencial de u se tiene que calcular cuando ya hayamos escrito esto en términos de la función u de x, para que al final la expresión final quede en términos de x. O bien, con alguna de las expresiones, diferencial de u a la n es igual a n veces u a la n menos 1, diferencial de u. O diferencial de u a la n es n veces u a la n menos 1, y en vez de escribir diferencial de u, sabemos que eso es la derivada de u por diferencial de x. Actividad: revisar y explicar el cálculo de las siguientes diferenciales. Esta actividad tiene como propósito que nos demos cuenta de qué es lo que sucede con esa variable intermedia que es u, que depende de x, que siempre hay que tenerlo tomando en cuenta, porque primero tenemos que derivar con respecto a u para encontrar la primera parte de la diferencial, y después tendremos que derivar la expresión de u, que está en términos de x, para obtener finalmente la diferencial de u, y toda la expresión quede en términos de x con la diferencial de x. Las diferenciales de funciones implícitas. Si sabemos calcular derivadas implícitas, entonces sabemos calcular diferenciales de funciones implícitas. Calcular diferencial de y si x cuadrada y igual a k. Aquí se observa que la y es una función que está definida de manera implícita porque está combinada con la x. Se aplica la fórmula para derivar productos de funciones. Derivamos el producto de funciones, es la derivada de la primera, que es 2x por y cuadrada, diferencial de x, más la derivada de la segunda, que es 2y, por la primera, que es x cuadrada, por eso queda 2x cuadrada y, diferencial de y igual a 0. Después despejamos a la diferencial de y, que finalmente nos queda igual a menos 2xy cuadrada entre 2x cuadrada y. Se cancelan los dos números 2 y se cancela una x en el numerador y una x en el denominador, por lo tanto queda una x en el denominador, se cancela una y arriba y una y abajo, y abajo no queda nada y abajo queda la y. Entonces la diferencial de y es igual a menos y sobre x, diferencial de x. Si se despejara en vez de trabajar de manera implícita, tendríamos que la y es igual a la raíz de k entre x. Al encontrar la diferencial de y, es la derivada de 1 entre x o x a la menos 1, entonces me daría menos 1 entre x cuadrada por la raíz de k, que es constante, pero al sustituir la raíz de k y hacer operaciones algebraicas, nos queda que la diferencial de y es igual a menos y sobre x, diferencial de x, que era el mismo resultado que ya se había obtenido. Calcular la diferencial de y para la función implícita definida con la expresión x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 9 igual a 1. Aquí están separadas las variables x y y, por lo tanto derivamos la primera parte con respecto a x y nos va a quedar 2x sobre 16 diferencial de x, y luego derivamos con respecto a y nos va a quedar 2y diferencial de y entre 9. Y del otro lado la diferencial de una constante vale 0, se despeja y se llega al resultado de diferencial de y igual a menos 9x diferencial de x sobre 16y, pero el valor de 16y, la y lo tenemos que obtener despejando a la y de la expresión inicial, que nos va a quedar y igual a más menos 3 por la raíz de 1 menos x cuadrado sobre 16. Al sustituirlo nos da la diferencial finalmente como un más menos 3x diferencial de x entre 16 por la raíz de 1 menos x cuadrada sobre 16. La siguiente actividad pide calcular la diferencial de y de las funciones implícitas. El lector tendrá que intentar hacer todos los ejercicios, y si tiene alguna dificultad tendrá que hacer alguna revisión, pero parece ser que todas son fáciles de calcular. Finalmente hablaremos de las diferenciales de orden superior. La segunda diferencial de una función se puede obtener con el siguiente procedimiento. Se calcula la primera diferencial f' de x diferencial de x. Se considera a la diferencial de y como una función de la variable independiente x, siendo diferencial de x una constante. Se obtiene la derivada de la diferencial de y.
La derivada de la diferencial de y nos va a dar f segunda de x, diferencial de x. Se representa la diferencial de f de x. La diferencial de la diferencial de f de x es la segunda diferencial de f de x, que se denota como un d al cuadrado, aunque no indica cuadrado, sino que indica la segunda diferencial de f de x, igual a la segunda derivada de x por d, diferencial de x por diferencial de x. Por lo tanto, nos quedaría la segunda diferencial de f de x es igual a la segunda derivada de x por la diferencial de x al cuadrado. La segunda diferencial de f de x es igual al producto de la segunda derivada f segunda de x de la función por el cuadrado de la diferencial de la variable independiente. Se tiene que observar que dx al cuadrado es igual a diferencial de x al cuadrado y no se debe confundir a dx al cuadrado con la diferencial de la función y igual a x cuadrada. Entonces hay que tener cuidado cuando se hable de diferenciales de orden superior para ver qué indican los que parecieran ser exponentes pero que no lo son. En general, la diferencial de orden n de una función se obtiene con la expresión la enésima diferencial de f de x es igual a la enésima derivada de x por la diferencial de x a la n. O también de la forma que está expresada en la siguiente fórmula. Hasta aquí dejamos este asunto. Muchas gracias. Hasta luego.